Si hay algo de lo que podemos estar seguros en esta mañana, es que todos los creyentes que se encuentran aquí en este lugar desean ver cambios graduales y permanentes en sus vidas. Todo verdadero creyente se encuentra en un proceso de santificación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más al carácter, a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a la vez que vamos muriendo cada vez más a todas aquellas actitudes, a todos aquellos rasgos de carácter que son contrarios a nuestro Señor. Sin embargo, no todos los cristianos están conscientes del papel tan importante que juegan las emociones en ese proceso de cambio. No todos estamos conscientes del tremendo obstáculo que las emociones pueden llegar a ser cuando no ocupan un lugar correcto en nuestras vidas. Y ese es precisamente el tema que yo quisiera tratar en esta mañana: las emociones y la santificación. Mis hermanos, nuestras emociones juegan un papel de suprema importancia en cada decisión que nosotros tomamos, en la forma como evaluamos y reaccionamos cada información que recibimos, en nuestra relación con los demás, incluyendo nuestra relación con el Señor, en el proceso de aprendizaje, en el crecimiento espiritual, en la forma como nos comportamos. Nosotros somos seres emocionales. Dice un autor: todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos es en algún sentido emocional. De hecho, constantemente nosotros nos encontramos revelando lo que hay en nuestros corazones en forma o en función de nuestras emociones. ¿Cuántas veces nosotros decimos me siento de esta o de aquella manera? Todo el tiempo. Ya yo no me siento igual con respecto a esta persona. No me siento igual que antes. Somos seres emocionales. Eso es parte, mis hermanos, de lo que somos, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo funcionan nuestras emociones? Ese aparato emocional que Dios colocó en nuestras almas, ¿cómo funciona? ¿Podemos nosotros ejercer algún tipo de control sobre nuestras emociones? ¿O somos más bien controlados por ellas? ¿Cómo debe ser la interacción entre nuestras emociones y nuestra razón? Si han visto ustedes seguramente muchas veces en esta situación de saber con la cabeza que tienen que hacer algo, pero en el corazón no tener el menor deseo de hacerlo. ¿Cuál de las dos facultades debe ir sentada en el asiento del conductor? ¿La razón o las emociones? Bueno, esas son algunas de las preguntas que yo quisiera responder en esta mañana, y no tengo ningún texto específico que vamos a estar exponiendo. Vamos a ver una perspectiva bíblica general del manejo de las emociones, comenzando con una perspectiva del funcionamiento de nuestras emociones. ¿Cómo funcionan nuestras emociones? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que entender que nosotros somos seres emocionales porque fuimos creados a imagen de un Dios emocional. Como decíamos hace un momento, Dios tiene emociones, Dios siente emociones. Solo que a diferencia de Dios, nosotros somos seres compuestos. Dios es solo espíritu, nosotros somos cuerpo y alma. Nosotros tenemos una parte material que es el cuerpo, tenemos una parte espiritual que es el alma, y esa parte material interacciona con la parte espiritual en una forma increíblemente misteriosa. Nosotros no podemos entender de ninguna manera cómo es que interactúan en nosotros el cuerpo y el alma. Por ejemplo, estás triste. ¿Dónde está esa tristeza? ¿Dónde radica? Radica en el alma. Pero esa tristeza que radica en el alma te lleva a llorar con lágrimas físicas que tú puedes palpar. Eso activa tu glándula, yo no sé cómo se llama eso, pero las glándulas lacrimales.
Y es algo puramente espiritual. Un temor extremo te puede paralizar, te puede dejar sin voz. Un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarnos. Probablemente eso fue lo que le pasó a David cuando dice en el Salmo 32 que mientras él cayó su pecado con Betsabé, se envejecieron sus huesos. Y dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se consumió físicamente por causa de su pecado. Ahora, noten algo muy importante aquí. En todos estos ejemplos que yo acabo de dar, de reacciones emocionales, existe una condición previa que nosotros evaluamos y a la cual reaccionamos, y eso produce emociones. En otras palabras, nuestras emociones tienen una estrecha relación con nuestra percepción o con nuestra evaluación de las cosas. Esa percepción puede ser real, puede no ser real, pero el hecho de que nosotros percibamos la realidad de cierta manera es lo que produce en nosotros una reacción emocional. Por ejemplo, el sufrimiento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní era real, causado por la perspectiva de un dolor real. El Señor sabía que unas horas más tarde Él iba a estar colgado de una cruz e iba a recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Qué produjo eso en el Señor? Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo. La perspectiva de ese dolor, que era real, produjo en el Señor una reacción emocional. Ahora, puede darse el caso de una persona que experimenta una agonía real en su corazón ante la perspectiva de un problema irreal. La Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuántas personas están esperando un problema que nunca llega, pero lo sufren como si fuera real? Aquí tenemos una agonía real producida por una cosa irreal. De manera que las emociones, mis amados hermanos, no se producen en nosotros porque sí. Nuestras emociones no son meras reacciones químicas, como dicen algunos, sobre las cuales no tenemos ningún control. Nuestras emociones se producen como resultado de nuestra percepción o evaluación de las cosas. Por eso alguien ha dicho muy atinadamente que nuestras emociones revelan nuestras creencias y revelan nuestros valores. Nuestras emociones revelan nuestras creencias, revelan nuestros valores. Yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene poco o ningún valor. Eso no me causa tristeza. Así que aquello que te causa una profunda tristeza es lo que revela dónde están tus valores. ¿Qué es lo que tú colocas por encima de lo demás? Yo no me airo por lo que no me importa. Las emociones siempre tienen un objeto en la mira que a nuestros ojos posee algún valor. Brian Borgman dice, por ejemplo, pensar en la ira no produce ira. Vamos a suponer que usted está en la universidad, están dando una clase sobre la ira. Eso no produce ira. Pero pensar en el aborto sí lo produce. ¿Se dan cuenta? Pensar en la ira no produce ira. Pensar en la injusticia del aborto sí produce ira, o debería producir ira. Ahora, por supuesto, eso no significa que antes de experimentar una emoción nos detenemos a evaluar conscientemente lo que está sucediendo a nuestro alrededor para luego reaccionar. Eso es algo que ocurre de manera instantánea. Por ejemplo, si en medio de la noche, a las 3 de la mañana, tú estás profundamente dormido, escuchas un ruido atronador en la sala de tu casa, lo más natural es que sientas temor inmediatamente, aunque tú no tengas ni idea de lo que produjo ese ruido. Ese temor se produce por la percepción de que puedes estar en peligro. No es necesario que el peligro sea real. Tal vez fue que se cayó una lámpara, el gato la tumbó. Puede ser que no haya un ladrón en la casa. El peligro no es real.
Pero basta con que tengamos la percepción de que podemos sufrir algún tipo de daño y eso va a disparar en nosotros la emoción del temor. Y lo mismo ocurre a la inversa. Un individuo puede estar tan seguro de que van a darle un aumento de sueldo que él ya lo está disfrutando sin tenerlo en la mano, aunque al otro día lo boten de la empresa. Y eso lamentablemente pasa muchas veces. O puede suceder que un individuo esté tan seguro de que la muchacha que le gusta le va a decir que sí, que él ya está experimentando la emoción de la boda. Pero resulta que ella le dice que no. Es así como funcionan nuestras emociones. El objeto de nuestra esperanza puede ser una mera ilusión, pero causa una emoción real. Ustedes recuerdan, luego de la victoria de Saúl contra el pueblo de Amalek, que Samuel mandó a llamar al rey Agag, a quien Saúl le había perdonado la vida, a pesar de que Dios le había dicho explícitamente que lo matara. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 32, que Agag vino delante de Samuel alegremente, pensando dentro de sí que el peligro había pasado. Unos minutos más tarde fue descuartizado. Su alegría fue real, pero su perspectiva de la realidad no lo era. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos, yo espero que se haya podido entender cómo funcionan las emociones, cómo se disparan las emociones. Bueno, veamos ahora en segundo lugar nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Mis hermanos, si nosotros partimos de la presuposición de que nuestras emociones son impulsos primitivos o meras reacciones químicas sobre las cuales no tenemos ningún control, entonces nosotros no somos responsables por las emociones que experimentamos. Sin embargo, es interesante notar que en la Biblia Dios nos da órdenes muy precisas con respecto a las emociones que nosotros deberíamos sentir con respecto a ciertas cosas. Dios nos da órdenes emocionales. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice que nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es un deber que Dios impone sobre el hombre. Y eso no solo incluye nuestra voluntad, eso incluye nuestras emociones. Mis hermanos, lo que Él espera de nosotros no es una obediencia fría, formalista, mecánica a sus mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros no es una ortodoxia fría. Lo que Dios espera de nosotros es que le amemos, que le adoremos, que le alabemos, que le sirvamos con todo nuestro ser. Y eso incluye nuestro intelecto, incluye nuestra voluntad e incluye nuestras emociones. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Nosotros debemos venir a la casa de Dios, debemos venir a encontrarnos con el pueblo de Dios y sobre todas las cosas debemos venir a la presencia de Dios con una expectativa de alegría. Ahora yo me imagino a algunos aquí pensando: pastor, pero es que yo no puedo darle una orden a mis emociones para sentir ciertas cosas o para dejar de sentir otras cosas. ¿Cómo yo hago eso? Y eso es verdad, en parte. Yo no puedo decirme a mí mismo si estoy, ¿verdad?, frío, apático, y voy a la iglesia, vengo para la iglesia. Yo no puedo decirme a mí mismo: voy a tener gozo, voy a tener gozo, voy a tener gozo. De paso, eso suele matar el gozo. Cuando tú te levantas por la mañana y dices yo tengo que tener gozo, eso no te va a producir gozo. Ahora, noten algo interesante en ese texto de Deuteronomio 6 que yo acabo de citar.
Dice el Señor, amarás, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego el pasaje continúa diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás sobre ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, ese amor de Dios se nutre del conocimiento que nosotros obtenemos acerca de Dios por medio de su revelación. Para amar a Dios con todo nuestro ser, alma, intelecto, voluntad, emociones, necesitamos información fidedigna acerca de Dios. Una información que, según este texto, nosotros debemos traer continuamente a nuestras cabezas y a la mente de nuestros hijos. En otras palabras, hay una relación estrecha entre nuestras emociones y nuestro conocimiento. Hay una relación estrecha entre nuestras emociones y nuestro proceso de pensamiento. Por ejemplo, Salmo 18, versículos 1 al 3, dice el salmista: yo te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Estas expresiones de amor de parte del salmista surgieron de una percepción adecuada de Dios, fruto de la percepción y del conocimiento verdadero que el salmista tenía acerca de Dios. Dios es un refugio, Dios es un castillo en el cual podemos escondernos en tiempos de aflicción. Y lo mismo podemos decir acerca del amor al prójimo. Los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y eso incluye emociones de compasión, eso incluye emociones de misericordia. Ahora, ¿cómo surgen esas emociones en nosotros? Escuchen este pasaje en Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Se dieron cuenta de esa conexión? Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En otras palabras, la memoria de sus penurias, cuando ellos eran extraños, extranjeros y esclavos en Egipto, podía disponer sus corazones a experimentar misericordia y compasión por los extranjeros. El hecho de ponernos conscientemente en el lugar del que sufre es una forma de cultivar algunas emociones que generalmente acompañan un amor genuino al prójimo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nosotros vivimos tan centrados en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño reino, que no nos ponemos en el lugar de los demás y consecuentemente no sentimos las emociones que deberíamos sentir asociadas con el amor al prójimo. Somos demasiado egocéntricos. Así que, hermanos, nosotros somos responsables por el cultivo de emociones piadosas. Somos responsables. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo da una serie de mandatos. Y observen cómo cada uno de estos mandatos va conectado con nuestra vida emocional. El que preside debe hacerlo con solicitud. El que hace misericordia debe hacerlo ¿cómo? Con alegría. Debemos aborrecer lo malo, debemos seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En lo que se requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Debemos ser fervientes en el espíritu. Debemos ser gozosos en la esperanza. Debemos ser sufridos en la tribulación. Emoción tras emoción
tras emoción, conectado con nuestros deberes. La vida cristiana que es digna de Dios y de su agrado, mis amados hermanos, incluye un sano despertar de nuestras emociones. Y eso me lleva ahora a mi tercer y último encabezado. Ya vimos cómo funcionan las emociones, ya vimos la responsabilidad que tenemos de controlar nuestras emociones. Veamos ahora el papel que juega la verdad en el control de nuestras emociones. El papel que juega la verdad en el control de nuestras emociones. Ya hemos visto que las emociones tienen una estrecha relación con nuestro entendimiento, con nuestra evaluación de lo que percibimos. Por lo tanto, mis hermanos, los pensamientos con los que llenamos nuestras mentes, aquellos pensamientos que son el objeto de nuestra meditación, jugarán un papel de suprema importancia en las emociones que sentimos, para bien o para mal. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El proceso de santificación en la vida cristiana tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no nuestras emociones. ¿Oyeron eso, hermanos? El proceso de santificación tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no las emociones. Nosotros llegamos a la vida cristiana con muchas mentiras en nuestras mentes que ahora deben ser gradualmente desplazadas por la luz de la verdad de Dios revelada en su palabra. Eran estas mentiras las que estaban detrás de todo comportamiento pecaminoso y de toda emoción pecaminosa. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice Pablo, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué los incrédulos viven como viven? Pablo dice, porque tienen una mente vana en lo que respecta a las cosas espirituales. Pueden ser personas sumamente inteligentes en todo lo demás, pero en lo que respecta a la vida de Dios son ignorantes. Ignoran la eternidad, ignoran la gloria de Dios, ignoran la majestad de Dios, ignoran la belleza de Dios. Y por esa razón van detrás de cosas vanas. Tim Chester dice, nosotros pecamos porque creemos la mentira de que estamos mejor sin Dios, de que sus reglas son opresivas, de que seremos libres sin Él, de que el pecado ofrece más que Dios. Es una forma equivocada de pensar que produce emociones equivocadas y un patrón de vida equivocado. Más adelante dice Chester, no mucha gente se ve a sí misma como alguien que cree mentiras. Pero cada vez que nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, estamos creyendo en otra cosa, ¿no es así? Y esa otra cosa siempre es una mentira. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que tú crees que es contrario a la palabra de Dios es una mentira. Y esa mentira va a producir en ti pecado. Y mis hermanos, esto es algo crucial. Recuerden que nuestras emociones dependen de nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida? ¿Por qué? Oh, pastor, pero eso es obvio. Si yo tengo un problema económico, me voy a deprimir porque tengo un problema económico. Si tengo un problema de salud, me voy a deprimir porque tengo un problema de salud. No, no. La razón por la que nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida es porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios esté en control. Es porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios nos ama.
Nosotros no creemos que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Y no importa lo que tú digas con tu boca acerca de lo que tú dices creer. No, tu vida emocional revela qué es lo que tú realmente crees. Alguien decía que hay una brecha, un abismo entre lo que nosotros creemos en teoría y lo que creemos en la práctica. Hay una brecha allí. Déjenme ponerles un ejemplo. Y quiero ser lo más práctico que yo pueda, por eso estoy poniendo muchos ejemplos en esta mañana, porque este no es un tema fácil de entender, no es algo tan fácil de agarrar conceptualmente. Basado en la enseñanza de Pablo en la carta a los Colosenses, una de las cosas que Pablo nos dice en esa carta es que nuestra identidad está en Cristo y que nosotros estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Eso quiere decir, mis amados hermanos, en términos bien prácticos, que nosotros no tenemos que tratar de probarle nada a nadie. Nosotros no tenemos que tratar de impresionar a nadie con nuestro desempeño, porque nuestra valía no depende de nosotros, depende únicamente de Cristo. Únicamente. De hecho, como decíamos cuando predicamos la serie de Colosenses, nosotros ni siquiera tenemos que tratar de impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por nosotros. Ahora bien, un creyente puede estar aquí hoy en la mañana escuchando esto que yo acabo de decir como una declaración, nuestra valía, nuestra identidad, todo está en Cristo, nosotros estamos completos en Cristo. Un creyente puede estar aquí hoy, ahora mismo, en esta mañana, y estar asintiendo a esta enseñanza bíblica con todas sus fuerzas. Si nuestra identidad está en Cristo, o como dice Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, nuestra vida está escondida en Él. Pero resulta que mañana, cuando este individuo que está aquí sentado hoy llega a su trabajo, le dan la información de que él ha sido despedido. Era un trabajo muy bien remunerado en una empresa muy reconocida. Ahora, esta persona tiene buenos ahorros, ha recibido una abundante remuneración por sus prestaciones laborales. Sin embargo, ahora se siente profundamente abatido, profundamente deprimido, porque en su mente él ha perdido su razón de ser en la vida. Antes él era alguien, porque él trabajaba en esta empresa tan reconocida. Pero ahora él se siente como un don nadie, más digno de compasión que de respeto. ¿Saben por qué? Porque en la mente de ese individuo, no importa la teología que él decía con la boca, en la mente de este individuo su identidad no depende de Cristo, depende de sus logros personales. Y eso le puede pasar a un padre. O sea, su identidad depende de que la gente lo reconozca como un buen padre. Una madre, su identidad depende de que la gente la reconozca como una buena madre. Y por supuesto, cuando sus hijos hacen una de las suyas, sobre todo públicamente, delante de todo el mundo, su universo se desmoronó, porque toda su identidad descansaba en esa identidad que esa persona había forjado. Ahora fíjense, este individuo que perdió el empleo, él sigue siendo cristiano, ¿verdad que sí? Él es creyente, solo que ahora es un creyente desempleado, de manera que su identidad primaria no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma. Él es un pecador salvado por gracia, justificado por la fe en la persona del Señor Jesucristo. El problema es que él todavía continúa sintiendo la necesidad de probar algo. No sé si se dan cuenta de lo que estoy tratando de explicar aquí. Él está tratando de probar algo, de justificarse ante los demás, o de justificarse ante sí mismo, cuando lo cierto es, mis amados hermanos, que nosotros no tenemos nada que probar. Cristo es nuestra identidad y eso no cambia con las circunstancias. ¿Ven ustedes, mis hermanos, cómo la mentira obra en nosotros? Así que si queremos ver cambios en nuestras vidas y llegar a ser emocionalmente estables, necesitamos que la verdad de Dios revelada en su palabra continúe desplazando las mentiras de nuestros corazones.
Dice Tim Chester, la santificación consiste en hacer cada vez más pequeña la brecha que hay entre nuestra fe confesional y nuestra fe funcional. Nuestra fe confesional, lo que tú dices creer, tu teología, con lo que tú realmente crees en la práctica. Y más adelante él añade, tratar de cambiar únicamente nuestra conducta no funciona, porque las mentiras que crearon esa conducta continúan allí todavía. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Ustedes conocen que este salmo tiene como tema central la palabra de Dios. Esto es un poema de amor a la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119? Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué puede sacarte de ese abatimiento? La verdad de la palabra de Dios. Versículo 28. Se deshace mi alma en ansiedad. ¿Qué debo hacer? ¿Tomar un ansiolítico? No, susténtame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, lo que tú dices, Señor, que es la verdad verdadera, es lo que me ha vivificado. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, con la palabra de Dios. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mis hermanos, ¿qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos hace libres. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos consuela. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que levanta nuestra alma abatida. Es la verdad de Dios revelada en su palabra. Es el evangelio, mis hermanos, lo que nos hace libres. Es la verdad revelada en la palabra de Dios la que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas, no las emociones. Imagínate que tú pecas contra Dios en cualquier cosa y tú sabes que pecaste. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Tú le pides perdón a Dios. Déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas allí donde estás en tu corazón. ¿Cuántas veces tú has pecado contra Dios, le has pedido perdón por tus pecados y sigues sintiéndote culpable? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios, pides perdón y todavía hay una voz dentro de ti que te dice, qué fácil? Después que hiciste lo que te dio la gana, ahora tú quieres venir delante de Dios para que te perdone. Aquí las emociones nos están traicionando. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu aparato emocional que te hace sentir no perdonado, o a la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? La palabra de Dios está por encima de nuestras emociones. Es que Dios ha dicho claramente que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor. Mis hermanos, si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos estas verdades, no vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional. Salmo 103, versículo 2. Estaba leyendo este salmo ayer.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero lamentablemente muchos creyentes olvidan este aspecto fundamental de la vida cristiana. Como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos, no con la cabeza. Nosotros pensamos con el corazón, pensamos con los sentimientos. Tengo que poner otro ejemplo. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia y estás cantando y tú tienes el corazón como un témpano de hielo? Eso nunca te ha pasado. Te felicito. A mí me ha pasado. ¿Y saben qué es hablando en buen dominicano, lo que da más cuerda cuando uno está así? Tener un hermano al lado que está encendido en fuego. Uno está aquí tratando de alabar a Dios, pero uno sabe que está con el corazón como un témpano de hielo. Y el hermano que está aquí al lado, él está en el cielo. ¿Qué debe hacer un creyente en esa situación? Él debe, una de las cosas que él no debe hacer, es fingir una emoción que él no tiene. No hagas eso es mentira. Pero una de las cosas que tú debes hacer es recordarte a ti mismo que Dios sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Aunque en ese momento no estés sintiendo nada, Dios sigue siendo nuestro gozo y yo debo aceptarlo por fe. Tu gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo, sino enfocándote en las verdades acerca de Dios reveladas en su palabra. Es mirando a Dios, no al gozo. No persigas al gozo, persigue a Dios. ¿Cómo yo persigo a Dios? Enfocando mi mente en lo que Él me ha dicho que Él es en su palabra. Y yo voy a comenzar a recordar atributo tras atributo tras atributo de lo que Dios revela de sí mismo en su palabra hasta que mi corazón comience a arder otra vez. Y puede ser que eso no pase inmediatamente. Eso puede tomar horas, eso puede tomar días, pero nosotros vamos a estar luchando con el ángel hasta que Él nos bendiga. ¿Te sientes temeroso porque tú no tienes el control de muchas cosas que pueden ser una amenaza eventual en tu vida? Recuerda que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él y Él está en control de todas y cada una de ellas. Dice en Mateo capítulo 10 versículo 29 al 31 que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad de Dios así lo permita. ¿Saben lo que ocurre cuando no confiamos en el control soberano de Dios? Que entonces nosotros trataremos de asumir ese control en una forma pecaminosa, ya sea tratando de dominar por la fuerza a los demás o de manipularlos. La manipulación no es más que un intento de tomarle a Dios el control. Yo quiero controlar a las personas a mi alrededor. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros o por temor a que otros te rechacen? ¿Tú te has dado cuenta de ese movimiento de tu corazón? La Biblia le llama a eso temor a los hombres. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. Ese es un problema muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, susceptibilidad a la presión de grupo. Necesitar que las personas me den algo, cariño, respeto, admiración, preocupación por nuestra autoestima, llenarte de compromisos porque no sabes decir que no. Eso es temor a los hombres.
pequeñas mentiras para lucir bien delante de los otros, compararte con otras personas, sentir temor de compartir el evangelio. Eso es temor a los hombres. ¿Cómo podemos lidiar adecuadamente con el temor a los hombres? Bueno, la psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima, y lamentablemente muchos creyentes han caído en esa trampa. Pero eso no resuelve el problema, sino que lo complica. Porque en realidad la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Tú oíste eso? La baja autoestima es una elevada autoestima disfrazada. Déjeme explicar eso, porque sé que veo la cara de algunos mirándome así como con una cara de signo de interrogación. Una persona puede ser muy tímida, le da temor abrir la boca, y algunos dicen es que el pobre tiene una baja autoestima. No. La razón por la que él o ella es tímido es porque se estima tanto que él tiene miedo de abrir la boca y confirmar ante los demás que es un tonto. Es mejor callarse y dejar que las personas sospechen que tú eres un tonto, abrir la boca y confirmar que lo eres. Entonces la razón por la que mucha gente es tímida es porque no quiere descubrirse delante de los demás, porque se estima demasiado a sí misma. Si no se estimara tanto, no tuviera temor de los demás. En el fondo, nuestro problema con todas esas cosas que yo he mencionado es que estamos creyendo que no tenemos el estatus que creemos merecer. Alguien dice: nosotros elevamos deseos que a menudo son buenos en sí mismos, el deseo de ser amado, el deseo de afirmación, el deseo de respeto. Elevamos eso al nivel de necesidades sin las cuales pensamos que no podemos tener una vida equilibrada. Hablamos de necesitar la aprobación y la aceptación de otros cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas. Esa es tu verdadera necesidad, glorificar a Dios, no que la gente viva para ti. ¿Cuál es el remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios. El temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión, y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse en tu corazón. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínate ese Dios al lado de la persona a la que tú le temes, y lo vas a ver como una pulga. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo? Y se te está haciendo difícil decir que no a esas cosas porque te prometen emociones como deleites, placer, alegría. Una vez más, mis amados hermanos, la respuesta de la Biblia no es escoger entre un santo aburrimiento y un pecado entretenido. No. La Biblia nos invita más bien a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde realmente puede ser hallado, en Dios mismo. En Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua? ¿Saben qué es esa fuente de agua? Dios mismo. Es el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante en Juan capítulo 7, versículo
37 al 38, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Es Dios por su Espíritu morando en nuestro corazón. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Los deleites de este mundo no perduran. Nosotros fuimos creados para disfrutar de un deleite más profundo y perdurable, el deleite de conocer a Dios y de tener comunión con Él. Alguien decía que cada vez que nosotros pecamos es porque pensamos que el placer del pecado es real y que el gozo en Dios es insustancial o distante. Pero lo cierto es, oigan esto, hermano, porque es importante, es exactamente al revés. Cada gozo que experimentamos en esta vida es una sombra de la fuente de todo gozo, que es Dios mismo. Cada gozo que tú experimentas es una sombra del verdadero gozo que se encuentra en Dios. Y mis hermanos, yo podría continuar en esta mañana multiplicando los ejemplos, pero el tiempo se ha ido. Todos llegarían al mismo punto. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso incluye nuestra facultad de experimentar emociones. Nuestra vida emocional fue diseñada originalmente para girar en torno a la persona de Dios y nadie más. Podemos disfrutar de un montón de cosas creadas por Él para nuestro deleite, pero si sustituimos a Dios por esas cosas, ya hemos caído en el pecado de la idolatría. Y la idolatría es blasfema, es dañina y es destructiva. Dice el Salmos 16:4: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Si queremos tener una vida emocional estable y seguir avanzando en nuestra santificación progresiva, lo que necesitamos no es terapia psicológica, lo que necesitamos es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llenar nuestras mentes con la palabra de Dios y creer ciertamente lo que dice la palabra de Dios. Pongamos la verdad de Dios revelada en su palabra en el asiento del conductor. Sentemos las emociones en el asiento del pasajero y sigamos corriendo nuestra carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, buscando en Él y solo en Él lo que solo Él puede dar. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cada día, cada mañana, es escoger la ropa que nos vamos a poner. De hecho, si ustedes son como nosotros, ¿verdad? Nosotros tratamos el sábado de decidir lo que nos vamos a poner el domingo. Y así ahorramos un poco de tiempo. Escuché una vez que Fidel Castro se vestía siempre de uniforme verde olivo. Decía él, porque la revolución es demasiado importante para perder tiempo escogiendo la ropa. Así que escoger la ropa que te vas a poner cada mañana es algo importante, y eso depende de varios factores, como por ejemplo, qué vamos a hacer en ese día, cuáles son los lugares que vamos a visitar. Yo solo descanso en jean. Si yo no tengo puesto un jean, me siento que no descanso. Entonces, hasta eso lo tomamos en cuenta a la hora de escoger la ropa del día. Bueno, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, pueden ir abriendo sus Biblias en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Pablo nos dice que los cristianos tenemos un código de vestimenta que no depende de nuestras circunstancias externas, lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Eso depende de lo que somos en Cristo.
un código de vestimenta. Hagas lo que hagas, estés donde estés, mi hermano, mi hermana, esta es la ropa que te tienes que poner todos los días. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Hasta este punto de la carta, Pablo ha venido hablando acerca del cambio radical que se ha producido en nosotros los creyentes debido a nuestra unión con Cristo. Mis hermanos, desde el momento mismo de la conversión, el creyente queda unido a Cristo por la fe. Nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Se trata de una profunda, íntima, deleitosa identificación y unidad que de paso no podemos entender del todo, ¿verdad?, de este lado de la eternidad, con nuestras mentes finitas, pero esa unión con Cristo tiene enormes repercusiones para nuestras vidas aquí y ahora. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo dice que tú y yo hemos muerto con Cristo. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice que tú y yo hemos resucitado juntamente con Él. En el versículo 3, Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el versículo 11, Pablo dice que Cristo es el todo en todos. Cristo es nuestro todo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él firmó el acta de defunción de ese viejo yo, esclavo del pecado, que tenía un montón de cuentas pendientes con la justicia de Dios. Mi hermano, piensa en todos los pecados que tú has cometido en toda tu vida, los que vas a cometer, lo que te resta. El viejo yo que cometió todos esos pecados está muerto. Muerto juntamente con Cristo. Pero no solo eso, no solo hemos muerto con Cristo, sino que también resucitamos con Él para comenzar a vivir una nueva vida, una nueva vida que es energizada por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. El teólogo norteamericano Michael Horton lo dice de esta manera: Dios no viene a nosotros a mejorar nuestra vida, sino a acabar con ella. ¿Oíste eso? Dios no vino a hacernos una mejora, Él vino a acabar con nosotros. No a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. De manera, mis hermanos, que la verdadera santidad no consiste únicamente en darle muerte a los pecados que caracterizaban a nuestro antiguo yo. No, la verdadera santidad también consiste en el desarrollo de un carácter que es conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Y ese es el primer aspecto que Pablo enfoca en nuestro pasaje, nuestra nueva identidad en Cristo. Vean el versículo 12 otra vez. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos. Escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra identidad. Hace unos años ocurrió un hecho muy lamentable en un show en Las Vegas, cuando un tigre blanco, que por cierto murió hace unos años atrás, atacó al ilusionista Roy Horn,
lo mordió en el cuello y comenzó a arrastrarlo por el escenario delante de todo el público que miraba horrorizado lo que estaba sucediendo. De hecho, quedó en gravedad por un buen tiempo. Y aunque Horn sobrevivió al ataque, ese fue el final de su carrera como ilusionista. Recientemente, uno de los hermanos que estuvo con nosotros en el intensivo pastoral hizo referencia a este incidente y más específicamente al comentario que hizo un comediante norteamericano que dijo lo siguiente refiriéndose a lo que había sucedido esa noche. Dice: ese tigre no se volvió loco, ese tigre se volvió tigre. ¿Sabes cuándo estaba realmente loco? Cuando andaba en un monociclo con un casco de Hitler, porque eso era parte del show. Mis hermanos, aunque lo sucedido esa noche fue espantoso, deberíamos esperar que un tigre se comporte como un tigre, no como un payaso. Lo raro es que se comporte como un payaso. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que si tú y yo somos cristianos, se debería esperar que nos comportemos como cristianos. Nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hemos muerto y resucitado con Cristo de tal manera que Él es ahora el todo y en todos, vivamos a la luz de esa realidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que hace del pecado una incoherencia. A veces uno se pone una ropa para ir a cierto lugar y dice: no, esa ropa no es apropiada. O a veces los esposos, ¿verdad?, que no tenemos el sentido de la estética que tiene nuestra esposa, nos dice: esa corbata no te pega. Mis hermanos, hay algunas piezas de ropa que no nos pegan si somos cristianos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 5 otra vez? Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Eso no te pega. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora desechad. Ve a tu closet y toma esa ropa sucia, contaminada, maloliente, y bótala. Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la mentira. Versículo 9: porque os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Somos un nuevo hombre en Cristo. Y ahora debemos vivir como lo que somos. Él murió en la cruz del Calvario para restaurar en nosotros la imagen de Dios. ¿Y saben dónde vemos la imagen de Dios? Plasmada en Cristo. Plasmada en Cristo. ¿Tú sabes para qué vino Cristo al mundo? Para hacerte igualito a Él. Ese es su trabajo. Él te rescató, Él te libró de la esclavitud del pecado. Él está obrando en ti por su espíritu para hacerte como Él. Fue con ese propósito en mente que Dios en su amor nos escogió. Versículo 12: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, revestidos de Jesús. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Fue Él el que nos escogió de pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y debido a esa elección, dice Pablo, somos santos y amados. Santos y amados. He ahí el propósito y la motivación de Dios al elegirnos. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que vayamos por el mundo pavoneándonos porque somos los elegidos. Por supuesto que no.
Pablo dice en Efesios 1:4 que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en amor para ser santos. Tito capítulo 2 versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado, y me encanta ese texto porque ¿saben quién es la gracia de Dios que se ha manifestado? Jesucristo. Él es la encarnación de la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fuimos escogidos en amor para ser santos. Si tú quieres que se te quede una frase en la mente hoy, que sea esta: fuimos escogidos en amor para ser santos. ¿Por qué nos escogió Dios? Porque nos amó. Nos amó con un amor eterno, nos amó con un amor incondicional, nos amó a pesar de lo que éramos. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios decidió amarnos cuando no éramos amables, dignos de su amor. ¿Y para qué? Para ser santos. Fuimos escogidos por amor para ser santos. Mis hermanos, el anhelo que tiene Dios de que tú y yo seamos santos es una muestra de su amor. Por eso estoy insistiendo en el tema. Fuimos escogidos en amor para ser santos. ¿Por qué Dios quiere que tú seas santo? Porque Él es un matagozo cósmico, ¿verdad? Que quiere hacer nuestras vidas tristes y aburridas, ¿verdad? Esa es la razón. Dios quiere compartir su miseria con nosotros, ¿verdad? Y para eso nos escogió. Y por eso quiere que seamos santos. No. Dios es un Dios feliz. Él es el único bienaventurado. Y Él nos escogió para ser santos porque nos ama, porque Él sabe que el pecado solo trae desgracia. Y como Él no quiere que tú seas un desgraciado, como Él no quiere que tú seas una desgraciada, Dios nos está haciendo santos. Jóvenes, no se dejen engañar por el pensamiento del mundo que los rodea y que les dice que la vida solo puede ser disfrutada mientras más lejos andemos de los mandamientos de Dios, mientras menos nos parezcamos a Jesús, porque es exactamente al revés. El verdadero gozo solo se produce en el terreno de la santidad. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Es exactamente lo contrario a lo que el mundo piensa hoy. Que Cristo dice en Juan capítulo 10 versículo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida floreciente, una vida abundante. Ahora, ¿qué dice Cristo unos capítulos más adelante? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y yo soy la vida, porque la verdadera vida, la vida en abundante, la vida floreciente, la vida bienaventurada, la vida feliz, solo pueden disfrutarla los que están unidos a Cristo y se parecen a Él. ¿Ven? El problema es que nosotros vivimos en un mundo que es completamente antagónico a la santidad y que está empeñado en convencernos de que Dios es en verdad un matagozo cósmico. Yo creo de verdad que hay gente que se imagina a Dios allá en el cielo viendo aquí abajo y dice: ese como que está gozando mucho, prohibido,
No, ese no es nuestro, por lo menos ese no es mi Dios el que se revela en la Biblia. No, Dios es como ese padre responsable que entra a la cocina y ve a su niño de 5 años jugando con un cuchillo muy filoso que le puede hacer daño, y entonces dice, deje el cuchillo, pero se lo dice por amor a él, porque busca su bien. Pero nosotros vivimos en un mundo que es al revés. En estos días se llevó a cabo en el país el concierto de Bad Bunny. Según nuestros diarios, el estadio olímpico ese día o esos días se llenó a reventar. Eso decía el titular de uno de nuestros periódicos. El estadio olímpico se llenó hasta reventar. Tengo entendido, alguien comentaba que cuando las boletas se pusieron a la venta, en menos de media hora se habían agotado todas las boletas. Y según algunos de nuestros diarios, repito, algunos padres fueron con sus hijos al concierto. De verdad, mis hermanos, yo recuerdo cuando era muchacho una película que se llamaba El mundo está loco, loco, loco. El mundo está loco. Loco, loco, loco. Y es en ese mundo que tú y yo tenemos que ser santos. Yo estuve leyendo una de las reseñas del concierto, escrita por alguien que lo disfrutó, evidentemente. Y la reseña periodística, yo no puedo repetirla desde este púlpito. O sea, la periodista contando lo que pasó en el concierto y ella gozándolo, las cosas que ella dice en el periódico, yo no puedo repetirla en este púlpito. Y hay padres que estaban ahí con sus hijos. Ese tipo de groserías, porque es una grosería, son exaltadas, aclamadas. Los cantantes como Bad Bunny reciben premios porque el mundo exalta eso como libertad de expresión. Gracias al Señor que todavía hay personas en el mundo que tienen suficiente gracia común para ver estas cosas como lo que son. Yo estuve también leyendo en otra parte a un artista que le preguntaron qué pensaba de Bad Bunny. Y él dijo, yo no quiero que den mi nombre porque esto es una mafia, así mismo. Aquí hay una mafia disquera que hace de ese tipo de gente una gente famosa, porque dice él, ni es arte, ni es música, ni es nada, pero yo no quiero ser atacado por esa mafia, así que yo no quiero que se diga mi nombre. Oigan cómo está el mundo. Pero él dice que ¿qué yo pienso de Bad Bunny? Es un espectáculo que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse. Están siendo manipulados porque ahí es donde se le venden las drogas, alcohol, prostitución, fármacos. Eso lo dice un inconverso que está en la industria. Porque el negocio es redondo, dice él. Lo que promueven no es a un cantante, es una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la deconstrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres y los hijos. Es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Son letras perversas que si tú logras descifrarlas, verás que son balbuceos soeces, monótonos, embrutecedores. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueva esa forma tan primitiva y tan básica de ver la vida. Es un tema de propagación y de contagio. Estos supuestos artistas no cantan, y aunque cantaran, ¿de qué sirven si los ponen a cantar esa asquerosidad? Óigame, eso lo está diciendo un impío, que es asqueroso. Oye, qué raro que los pastores están hablando de eso. Bueno, déjame decirte que
mis pastores me pidieron que no dejara de mencionarlo. Porque, hermanos, nosotros no podemos ser simples. Nos están dañando a nuestros hijos. Es en medio de esa basura, porque es una basura, que nosotros debemos ser santos. Lo que es normal y aceptable para el mundo, para nosotros debe ser motivo de rechazo y debe ser motivo de aflicción. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, y por si acaso, no estamos diciendo esto porque hayamos sabido que alguien aquí haya ido a este concierto. Yo supongo que no. No, de verdad, en serio, de verdad, no he sabido de nadie, para que no digan, están tirando indirecta. No, aquí ustedes conocen a sus pastores. Si nosotros supiéramos de alguien que fue al concierto, lo abordaríamos directamente, porque eso es una barbaridad. Ahora, y por amor, porque amamos al hermano o a la hermana, a quien sea, pero no es por eso que lo estamos trayendo, por si acaso. Pero óyeme, aunque tú no hayas ido al concierto, que yo espero que no, obviamente, si ese tipo de cosas no te afligen, es porque sin darnos cuenta nos estamos acostumbrando al mal olor. Ese es el problema aquí. Es como la gente que vive en lugares que tú dices, pero ¿cómo hay gente que vive alrededor de Duquesa, el vertedero? Tú vas ahí y no aguantas del olor, pero hay gente que vive ahí. Es que a todo se acostumbra uno. Nos estamos acostumbrando a no ver algo tan malo, a pesar de que Dios lo vea nauseabundo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis hermanos, Cristo murió por nosotros y nos cambió desde adentro para que a lo malo llamemos malo y a lo bueno bueno. Efesios capítulo 5. Versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni grosería. O sea, Bad Bunny y todos los que son como él. El texto griego aquí dice Bad Bunny. No. Pero casi. Necedades, groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Eso es libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Eso es esclavitud de expresión. Eso es una basura. Eso es una porquería degradante. Eso es lo que es. Que nadie os engañe, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es nauseabundo para Dios. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. No se puede. Porque antes erais tinieblas. Ven, otra vez la identidad. Pero ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. ¿Son esas cosas las que se oyen en esos conciertos? Examinando qué es lo que agrada al Señor. Nadie me ha preguntado eso, yo espero que no me lo pregunten nunca, pero si alguien me pregunta, pastor, ¿es parte de la libertad cristiana? ¿Se puede ir a un concierto de ese tipo? Bueno, yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Puedes tú invitar a Cristo para que vaya contigo? Porque aquí dice, examinando lo que agrada. Yo, Señor, te tengo una sorpresa. Te voy a llevar al concierto de Bad Bunny. O sea,
Yo espero que esa risa sea una evidencia de por supuesto que no. Y acuérdate que nuestra vida está unida ¿a quién? A Cristo. ¿Puedes tú ir a ese concierto dejando a Cristo afuera? No. Estás unido a Él. No se puede. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en privado. Y la desvergüenza es tan grande que ya ni en privado, lo están haciendo en público. Y la gente lo aplaude. Obviamente leyendo a Pablo uno se da cuenta, porque uno dice el mundo sí está mal. No, miren, si Bad Bunny hubiera vivido en la época de Pablo, hubiera llenado el Coliseo Romano. Porque era tan decadente como lo es nuestra sociedad en el día de hoy. Lo que pasa es que hoy tenemos medios de comunicación más masivos. Esa es la diferencia. Pero los creyentes en esa sociedad tenían que ser santos, tenían que ser como Cristo. Mis hermanos, cuidado, los seres humanos podemos llegarnos a acostumbrar al mal olor de la basura cuando permanecemos demasiado cerca de ella. Y los creyentes no estamos exentos si no nos cuidamos. Cuídate de lo que tus ojos ven, cuídate de lo que tus oídos escuchan, cuídate de los lugares que tú visitas. No porque somos legalistas, sino porque somos santos. Fuimos escogidos por amor para ser santos. Cristo nos hizo libres a precio de su sangre para que andemos en verdadera libertad. Porque, ¿saben por qué muchos jóvenes a veces sin mucha convicción van a eso? Porque no quieren verse raros. ¿Ven? Es como mis amigos van, yo no quiero ser un quedao, entonces déjame adaptarme un poco. Ok, lo que te estoy diciendo es que Cristo compró libertad para ti a precio de su sangre, para que tú no te dejes arrastrar por ese disparate. O sea, para que tú digas, no, yo prefiero no oler basura. Así que como Cristo me hizo libre, es para que yo pueda decir que no. Y pueda decir que sí a lo que tengo que decir que sí, porque ahora somos al revés de lo que éramos cuando éramos incrédulos. Mis hermanos, Cristo nos escogió para transformarnos gradualmente, para que seamos cada vez más como Él. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Pablo dice aquí, primero tenemos una nueva identidad en Cristo, pero en segundo lugar Pablo dice, ¿cuál es la vestimenta que corresponde con esa nueva identidad? Ya vimos la nueva identidad en Cristo, veamos ahora cuál es la ropa que nos pega. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esa es la ropa. Ese es nuestro código de vestimenta. ¿Y quién es el que debe ponerse la ropa? ¿Quién es el que debe tomarla del closet y ponerse la ropa? Tú y yo. Revístanse. Es nuestra responsabilidad revestirnos de ese carácter en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las piezas de ropa? En primer lugar, debemos vestirnos de tierna compasión. Tierna compasión. No se trata simplemente de una fría involucración con personas que están en necesidad. Es de una misericordia entrañable, dice la Reina Valera del 60. Es una misericordia que nace de las entrañas. Es una simpatía con el que sufre, que te remueve las tripas. Eso es lo que dice el texto. Y que te mueve a la acción. No te permite ser un espectador distante. Y eso no es fácil, hermanos, porque en todos nosotros hay una tendencia a quitar la vista del que está en necesidad. Hay una tendencia a colocar nuestras necesidades por encima de la de todo el mundo. Lo natural no es que seamos entrañablemente misericordiosos. Lo natural es que seamos egocéntricos. Es que seamos egoístas.
¿Cómo podemos luchar contra la tendencia del corazón de tal manera que podamos vencer la indiferencia, el egocentrismo y vestirnos de entrañable misericordia? El Evangelio. Dios tuvo misericordia de ti y de mí cuando éramos unos miserables. Nos amó cuando no teníamos nada en nosotros mismos que fuera digno de su amor. Él nos vio en necesidad, Él nos vio sumidos en nuestra miseria y en vez de quitar la vista, nos amó y se involucró. Y ahora Pablo dice, vístanse de esa misericordia. Es una pena, pero el concepto que mucha gente tiene de un hombre santo es un fariseo que no se compadece de los demás porque él está siguiendo un conjunto de reglas. Por eso una niña oraba y decía, Señor, yo te pido que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. Es triste que una niña lo perciba de esa manera. O sea, los buenos son los hipercríticos, los santurrones, los fariseos. No, los buenos son los que ven a una persona en su pecado, los que ven a una persona en su miseria y quiere involucrarse. Se les remueven las tripas. Entrañable misericordia. Contempla esa necesidad a la luz del Evangelio y te vas a dar cuenta que tú no puedes ser impasible. En segundo lugar, debemos vestirnos de bondad. De bondad. La bondad es lo contrario a la malicia. En el versículo 8 Pablo dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Malicia. La bondad es esa disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. Lo bueno. El hombre bondadoso disfruta al ver el bienestar del otro. Está dispuesto a sacrificar sus intereses personales para que el otro reciba un bien. Es, como dice alguien, amor es tu felicidad a costa mía. Eso es la bondad. ¿Qué dice la Biblia de Cristo en Hebreos capítulo 12? Que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Bueno, en primer lugar, hacer la voluntad de su Padre. Eso le daba gozo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero en segundo lugar, ¿sabe cuál fue el gozo de la cruz? Tu salvación y la mía. Por el gozo puesto delante de Él. Cristo vio al pueblo que iba a comprar con esa sangre y dijo, Padre, estoy dispuesto a morir en esa cruz. Y ahora Pablo está diciendo, tú eres uno de los beneficiarios de eso. Vístete de bondad. En tercer lugar, debemos vestirnos de humildad. De humildad. La humildad es esa actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos, pecadores, gusanos del polvo, merecedores de la ira de Dios, y nos lleva a ver a Dios como lo que Él es. O sea, la humildad es verte a ti como lo que eres, ver a Dios como lo que Él es. Eso es humildad. Y actuar en consecuencia. No se trata del individuo que dice o piensa, yo no puedo hacer nada bien. Hay personas que creen que ser humilde significa, fulano, tú pudieras dar una clase de escuela dominical. Ay, no, yo soy un inútil. No, o sea, ¿cuáles son los dones que Dios te dio? Ponlo en funcionamiento en el pueblo de Dios, para el beneficio del pueblo de Dios. Humildad es saber que tú tienes un don, pero que ese don te lo dio Dios. Entonces tú pones tu don en operación, pero la gloria no te la llevas tú. La gloria se la lleva a Él, porque Él fue que te dio ese don. 1 Corintios 4:7, que tú tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios, dice Pablo, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero es por la gracia que yo soy lo que soy. Lo contrario a la humildad es el orgullo, obviamente. El hombre orgulloso
no solo es aquel que se cree superior a los demás, no, es más que eso. El problema del orgulloso es que él cree que el mundo debe girar en torno a él. Mis intereses, mis gustos, mis deseos, mis inclinaciones, mis demandas, mis problemas. Una persona orgullosa se distingue porque siempre está ofendido y siempre está agraviado. Tú te ofendes mucho. A cada rato tú te ves, no me tomaron en cuenta, o eso que dijeron de mí no fue justo. Tú eres un orgulloso. Todo tu problema es orgullo. No te justifiques, mi hermano, mi hermana, no te justifiques. Pero es que fueron injustos. Ajá. ¿Y si hubieran sido justos? Tú no eres peor de lo que esa gente cree que tú eres. ¿Cuál es el problema? Recuerden una cita que decimos mucho aquí de Martin Lloyd-Jones: el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Ahora, si tú estás en un pedestal, tú vas a defender tú defiendes mucho tu posición, tus opiniones. Tú eres un orgulloso. Eres un orgulloso. Y debes verlo como lo que es, orgullo, y arrepentirte. Porque eso no es conforme a Cristo. Cristo no era un orgulloso. Cristo puso tu vida y la mía por encima de la de él. Y Pablo dice, háganlo así. Humildad. Haya vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, todavía se humilló más hasta el punto de la muerte, y muerte de cruz. Esa es la disposición del creyente. Humildad. En cuarto lugar, debemos vestirnos de mansedumbre. Mansedumbre. Y esta es probablemente una de las virtudes cristianas más mal comprendidas, porque muchas personas piensan que alguien manso es una persona débil, es una persona que no tiene convicciones propias o no tiene la capacidad de defender sus convicciones. Pero mis hermanos, nada más lejos de la realidad. ¿Quién es la persona más mansa que ha pisado este planeta? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se puede decir de Jesús que era un débil? ¿Se puede decir de Jesús que era un cobarde? ¿Se puede decir de Jesús que no tenía convicciones? Pero era manso. La mansedumbre y la debilidad, la mansedumbre y la cobardía no son sinónimos. John MacArthur define la mansedumbre como poder bajo control. La palabra que se usa allí se usaba para hablar de un caballo salvaje que había sido domado. Es poder, pero bajo control. Una persona mansa es aquella que puede reaccionar con gentileza, con consideración, aun cuando lo hieren, cuando lo provocan, porque es mansa. Dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu. Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Es como una ciudad que no tiene protección. ¿Y saben qué nos capacita para actuar con mansedumbre? ¿Cómo podemos vestirnos de mansedumbre? Meditando en la soberanía de Dios. Meditando en la soberanía de Dios. Una fe inquebrantable en la soberanía de Dios te va a ayudar a ser manso. El problema nuestro es que nosotros pensamos, si yo no tomo el control, si yo no me defiendo, si yo no reacciono, me van a pisotear. Pero si yo pienso, es que Dios tiene el control y por lo tanto no tengo que tenerlo yo, voy a poder descansar tranquilamente en la soberanía de Dios. Óyeme, que tú no tienes el control, ni yo tampoco, lo tiene Dios. Confía en Él. Así que debemos vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
debemos vestirnos de paciencia. Vístete de paciencia. Esta palabra puede ser traducida como capacidad de aguante. Capacidad de aguante. Transmite la idea de una persona que es presionada por las pruebas, presionada por otros, presionada por lo que sea, y no se rompe. No se deja controlar por la ira, no se deja controlar por el enojo, no se deja controlar por el deseo de venganza. No importa cuánto sea provocado. ¿Te parece difícil eso? Es que es difícil. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú provocaste a Dios cuando eras un inconverso? Y Dios ahí tranquilamente esperándote con paciencia. ¿Cuántas veces tú has provocado a Dios después que te convertiste? ¿Y cómo te trata Dios? Yo siempre he dicho que uno de los atributos divinos que yo más aprecio es la paciencia de Dios. De verdad, en serio. Porque si Dios fuera como yo, hace rato que yo me hubiera quitado la salvación. Pero Dios no es como yo, y por eso soy salvo todavía. Porque Él es paciente. Y lo que Pablo te está diciendo es, ok, mira cómo Dios te trata a ti, vístete de esa paciencia. Todos los días, vístete de paciencia. He ahí las virtudes que deben manifestarse en nuestras vidas ahora que somos cristianos. Ahora, ¿qué sucedería en nuestras relaciones personales si toda la iglesia tomara en serio este código de vestimenta? Mis hermanos, ¿qué pasaría en nuestra relación con nuestras esposas? ¿Qué pasaría en nuestra relación con nuestros hijos si todos los días, cuando nos levantamos por la mañana, nos vestimos intencionalmente de entrañable misericordia, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia? En otras palabras, ¿qué pasaría si cada día nos empapáramos del Evangelio? Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a actuar en consonancia. Bueno, Pablo lo dice, ¿qué va a pasar? Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Nosotros no fuimos salvos para ir solos al cielo. Fuimos salvos para ser parte de una comunidad, la nueva humanidad creada por Cristo. Somos parte de su pueblo. Y noten que Pablo presupone que en el contexto de ese pueblo, de nuestra interacción con los hermanos, habrá problemas. Yo a veces veo a los hermanos que se extrañan porque tienen un malentendido con alguien en la iglesia. Wow, de verdad. Sí. Es por eso que algunos cristianos se vuelven fugitivos eclesiásticos. Van saltando de una iglesia a otra. De que tienen un problema aquí se van para acá. Y si lo que tienen un problema aquí se van para allá. Son fugitivos. Mis hermanos, no sé si te has dado cuenta, pero no hemos llegado al cielo. Todavía estamos rodeados de personas que tienen pecado remanente, como tú lo tienes también. Sí sé que me han oído decir esto más de una vez en este púlpito, pero este poemita que dice vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Que no hemos llegado al cielo. Pero déjame ahora ir un paso más allá. No solamente se trata de que no hemos llegado al cielo, es más que eso. Es que Dios está usando esos problemas, está usando esas tensiones, está usando esos malos entendidos para que podamos vestirnos de todo eso. ¿Dónde tú vas a practicar la mansedumbre si no es en un contexto de provocación? ¿Cómo tú vas a llegar a ser como Jesús
Si no es en medio de problemas, el fruto del Espíritu es el problema, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿En qué contexto? ¿Qué clase de amor? Que tú ames al que te ama, que tú trates bien al que te trata bien. Eso no es un fruto del Espíritu, eso lo hacen los impíos. El que es el fruto del Espíritu es cuando ese carácter florece en medio del problema, en medio de las tensiones, en medio de los malos entendidos, en medio de la provocación. ¿Saben que hay cristianos que prefieren no involucrarse en ningún ministerio de la iglesia para no tener problemas? Increíble. Yo prefiero de lejito, porque sé que después va a tener problemas. Ajá. ¿Y de qué se trata esto? La diferencia, mis hermanos, es que ahora nosotros podemos lidiar con esos problemas de una manera diferente a cómo el mundo trata con sus conflictos. No solo tenemos los recursos que necesitamos para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, es que tenemos el ejemplo más impresionante de eso en Jesús. ¿Qué dice Pablo? Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo fue que Cristo nos perdonó? De pura gracia. De pura gracia. Vinimos, pedimos perdón y Él nos perdonó. Mira, mi hermano, si tú estás vestido del Evangelio, si estás vestido del Evangelio y no de ti, porque de esto es que se trata, tú tienes que ser cada vez menos tú, cada vez más Él. Es de eso que se trata esto. Si tú estás vestido del Evangelio y alguien te ofende, no te vas a concentrar en el agravio del ofensor. No. Te vas a concentrar en esa bendita gracia de Dios por la cual fuiste perdonado, y vas a querer ser un instrumento en las manos del Señor para ayudar a tu ofensor a ser más santo. Efesios 4, 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, toda malicia. Quítense eso. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Andad en amor. Miren, hermanos, perdonar no es fácil. Perdonar duele. Los que fueron al retiro de matrimonios este fin de semana me escucharon traer esta cita de Andrés Seú, que es un editor, columnista de la revista World Magazine. Él describe el perdón como una transacción matemática brutal. Eso es el perdón. Una transacción matemática brutal. Es mi dolor en lugar del tuyo. Me trago la deuda. Absorbo la miseria que yo quería repartirte a ti. Y te quedas impune. El perdón se forja en la agonía privada antes de que llegue a la amnistía pública. ¿No fue eso lo que hizo Dios con nosotros? Él se tragó la deuda. Cristo la absorbió en la cruz. Y ahora Pablo te está diciendo, tú fuiste beneficiario de eso. ¿Y por qué tú no puedes perdonar? ¿Por qué tú no puedes perdonar? ¿Qué deben hacer los beneficiarios de ese amor? Andar en amor. Pablo concluye diciendo, y sobre todas estas cosas, este es el coat ahora, ¿verdad? Nos pusimos la ropa, ahora nos ponemos el cover, el coat. ¿Cómo dice? Se me fue la palabra. El sobre todo. Vestido de amor, que es el vínculo de la unidad, o el vínculo de la perfección, traduce Hendrickson. Si hay algo claro en la Escritura, es el lugar preeminente del amor en la vida del creyente. En esto conocerás todos que son mis discípulos, si tuvierais amor.
los unos por los otros. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El fruto del Espíritu es amor. El amor es preeminente. ¿Es el amor lo que mantiene la cohesión de la iglesia? ¿Es el amor lo que hace posible que seamos entrañablemente misericordiosos, bondadosos, mansos, humildes, pacientes? Es el amor. En otras palabras, es el amor lo que nos hace cada vez más semejantes a Jesús. Porque recuerden, mis hermanos, a final de cuentas es de eso que se trata todo. No es seguir un conjunto de reglas, es ser como Jesús. Por eso Pablo lo resume todo en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice: vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos de Jesús. Ya Él no tenía que añadir nada más. Él es la encarnación de cada una de esas virtudes que se mencionan aquí. Y lo grande es que Cristo no solamente es el modelo, Él es el motor. O sea, él nos dice: este es el ejemplo, pero yo te voy a impulsar con mi ejemplo a ser así. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo. El amor de Cristo debe movernos, debe empujarnos a ser cada vez más como Él y cada vez menos como tú, como yo. El Evangelio es el único combustible que puede mantener a un creyente en el camino de la obediencia de una manera sostenida y gozosa. El Evangelio. Michael Horton otra vez dice que la vida cristiana es como un bote de vela con el más sofisticado sistema satelital de GPS. Eso es el Evangelio, esa es la vida cristiana. La ley moral es el sistema GPS satelital. Ahí yo veo lo que tengo que hacer. Pero el Evangelio es el viento que mueve el bote. Recuerden que es un bote de vela. En la misma medida en que nos empapemos del Evangelio, de la gracia de Dios, en esa misma medida tendremos la motivación necesaria para vivir a la altura de lo que ahora somos. Recuerda, fuimos escogidos en amor para ser santos. Vistámonos como hombres y mujeres que han sido hechos partícipes del más grande privilegio que ser humano haya tenido jamás. Y en dependencia del Espíritu Santo, seamos coherentes. Seamos coherentes. ¿Tú crees en el Evangelio? ¿Tú crees que Dios te amó de pura gracia y que por ese amor te escogió para ser santo, para hacerte cada vez más semejante a Jesús? ¿Tú crees que realmente Él pagó el precio para que eso pudiera ser una realidad en tu vida? Entonces, mi hermano, vive a la luz de ese amor. Toma la determinación de ser coherente con lo que tú dices creer. Revístete del carácter de Jesús. Recuerda el enojo, la malicia, el sentirte agraviado. Esa ropa no te pega. Tú eres cristiano. El tener un espíritu no perdonador, el ser hipercrítico, esa ropa no te pega. En vez de justificar tus actitudes que son contrarias a Jesús, acude continuamente al trono de la gracia como una persona necesitada, porque Dios ha prometido que allí encontraremos gracia para el socorro oportuno. Señor, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, déjame decirte que esa gracia está disponible para ti. Siempre que reconozcas tu pecado, siempre que vengas a Dios en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en ese inocente, en ese que era perfecto en santidad, pero que aún así murió como un criminal en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si vienes arrepentido y reconociendo tu pecado, tu necesidad de un Salvador, serás recibido, aceptado, perdonado, adoptado en esta misma hora, porque Él ha prometido que no va a desechar a nadie que venga a Él, clamando por misericordia.